Amigos, bienvenidos a un episodio más de Global System Cell, especialistas en microelectrónica de celulares, computadores y dispositivos móviles. Bueno amigos, hoy tenemos en mi laboratorio un portátil que me ha llegado por un problema de carga y de encendido. Bueno, el detalle es que este equipo sufrió fue un corto eléctrico y resulta que se afectó ciertas piezas y ciertos sectores, el cual el equipo no encendía. Bueno, el equipo ya al momento ya está encendiendo, ya se le dio una solución al encendido, pero el problema es que el equipo no carga. Se detecta el cargador hasta cierta parte, pero resulta que el voltaje no llega a la batería. Entonces ahora nos toca revisar y quitar ese problema de carga. Bueno, entonces amigos, vamos a conectar el cargador. Ya el cargador fue conectado y el equipo no lo reconoce o la batería no sube la carga. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el problema ya nos toca revisarlo en el sector de alimentación de los 19 voltios. Bueno, entonces vamos a hacer ese procedimiento a ver con qué daño nos encontramos. Entonces vamos a apagar el equipo. Y vamos a retirar la tarjeta para hacer ciertas medidas en frío o sin alimentación. Y también la vamos a realizar las medidas con alimentación. El equipo ahí ya está apagando. Ahora desconectamos el cargador. Y vamos a retirar la tarjeta. Antes de desarmarlo voy a indicarles la solución que se le dio para que el equipo volviera a encender. Resulta que el equipo sufrió un corto electrónico por un bajón de luz. Entonces resulta que un pack de acá se reventó. Aquí va un pack. En este lugar va un pack y con la presión del voltaje simplemente se reventó y estos MOSFET dual se dejaron de alimentar. Entonces, ¿qué pasó acá? Entonces ese era el problema, que sin este voltaje en estos pines de este MOSFET el equipo no encendía. ¿Por qué? Porque esa alimentación de estos MOSFET va directamente al CPU. Entonces había algo que bloqueaba el encendido. Entonces al hacerle este puente ya el equipo volvió a encender. Aunque también hay una tarjeta averiada. Esta tarjeta que miramos aquí también sufrió un daño y este IC integrado también está en corto y también al conectarlo a la placa principal hace que el equipo tampoco encienda. Entonces ahora nos toca buscar un integrado o esa tarjeta en otro equipo y reemplazarla o reemplazar este integrado. Bueno, entonces si podemos verificar aquí donde hice este puente,
por el momento lo tenemos así para mostrarlo, luego lo soldamos de una forma que quede mejor. Entonces vamos a medir lo siguiente. En este puente resulta que tiene que llegar el voltaje que tiene la batería, o cuando se conecta al cargador, el voltaje que tiene el cargador. En este caso serían 19 o 20 voltios. Bueno, entonces vamos a medir ese puente, aprovechando que la batería aún está conectada. Entonces miramos que eso es lo que tiene la batería, tiene 6 voltios 24 milivolts. Como les digo, este puente aquí se rompió y por eso ya no estaba alimentando estos MOSFET dual. Aquí tiene que marcar lo mismo que tiene la batería. Acá al otro lado también nos tiene que dar los 7 voltios y los 6 voltios, y cuando el cargador esté conectado nos tiene que dar los 19 voltios. Aquí nos tiene que marcar un voltaje bajo que va dirigido a la alimentación de la CPU. Bueno, entonces eso fue lo que le hizo para que el equipo volviera a encender. Pero como pueden ver, ahora sigue el problema de carga. Entonces vamos a revisar lo siguiente. Vamos a desconectar la batería. Vamos a desconectar los periféricos para poder sacar la tarjeta. Y revisamos la etapa de carga que está en el lado B de la tarjeta. Si revisamos aquí en este conector, este es el conector por donde ingresan los 19 voltios por parte del cargador. Entonces vamos a medir que si no esté llegando los 19 voltios a este conector. Entonces antes de eso vamos a conectar el cargador y revisamos que ahí nos esté llegando el voltaje que maneja el cargador. También vamos a conectar la batería y miramos qué comportamiento tiene. Entonces ya conectamos el cargador, vamos a revisar está un poco incómodo, pero vamos a tratar de medir los 19 voltios. Bueno amigos, como ahí pueden ver, ahí tenemos los 19 voltios que llegan del cargador. Entonces quiere decir que el cargador está trabajando normalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a revisar la resistencia de sensado de la batería. A ver qué voltaje nos bota. La resistencia de sensado es esta blanca que se encuentra aquí en el conector de la batería. Entonces vamos a revisar a ver qué voltaje nos está dando. Nos está dando un voltaje bajito, lo cual quiere decir que el cargador no está alimentando esta sección. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desconectar el cargador y la batería.
y vamos a ver qué comportamiento anormal tenemos en la fuente de alimentación de los 19 voltios. Bueno amigos, entonces los 19 voltios que ingresan en este conector que llegan los 19 voltios pasan al otro lado. El conector es este, entonces pasan al otro lado. Entonces vamos a verificar que al otro lado no esté llegando el voltaje, o miremos qué problemas pueden haber en ese sector. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a alimentar la tarjeta y vamos a hacer el seguimiento a los 19 voltios. Con mucho cuidado vamos a hacer el seguimiento, porque recuerden que la tarjeta está alimentada y no debemos provocar otro corto y así aumentar el daño de este equipo. Bueno, ahí ya está alimentada. Entonces vamos a verificar estos MOSFET que son de la fuente de alimentación y probablemente hayan sufrido algún daño con el corto que sufrió este equipo. Vamos a medir los 19 voltios en esta resistencia de sensado. Y como pueden ver amigos, aquí tenemos los 19 voltios, lo cual significa que esta línea hasta el momento no estaría en corto. Pero también vamos a revisar los MOSFET a ver si no sufrieron algún daño. Vamos a revisar qué canal son para poder verificar en los pines algún daño que puedan haber sufrido estos componentes. Este es un MOSFET 6426, lo cual quiere decir que si termina en par, generalmente en estos MOSFET sería de canal N. Entonces vamos a desconectar el cargador y vamos a medir esos MOSFET independientemente. Vamos a medir el diodo que llevan interno y nos tiene que dar una caída de tensión. Vamos a medir en diodos. Recuerden que para medir el diodo nos toca colocar la punta roja a GND para medir la caída de tensión de esta resistencia. Bueno, aquí nos está marcando que está trabajando normalmente. Entonces
Ahora vamos a verificar el diodo que lleva interno estos MOSFET y nos tiene que marcar de un solo lado nomás. Ese dato sería un dato normal. Si invertimos las puntas no nos debe marcar ese dato. Bueno, ese MOSFET en el momento está trabajando normalmente. Ahora midamos este grandulón de acá. Amigos, aquí estamos encontrando algo anormal en estos MOSFET. Este MOSFET probablemente nos esté dando continuidad. Vamos a colocar en continuidad y si nos pita, probablemente este MOSFET con el corto fue averiado y por eso no carga. Bueno, ahí no está dando continuidad. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos, como este es un canal N, en el gate debe tener una alimentación superior a la que le ingresa del drain. Recuerden que al drain le está llegando los 19 voltios de cargador y acá también deben estar pasando los 19 voltios. Ahora conectemos el cargador y hagamos una pequeña prueba. Vamos a ver si en este MOSFET se está cumpliendo ciertas reglas. En primer lugar, quiere decir que este MOSFET sufrió el daño por la tensión que sufrió. Entonces, aquí en el gate debe haber un voltaje superior al drain. El drain es por donde entran los 19 voltios en este caso. Entonces, ahí tenemos los 20 voltios del cargador. Aquí tenemos 20 voltios también, que sería algo normal. Pero si tocamos aquí en el drain, en el gate, perdón, nos está dando el mismo voltaje del source y del drain. Lo cual, si este es un MOSFET de canal N, debe llegarle un voltaje superior a los que bota el source y el drain en este caso. Entonces, ¿qué podemos desconfiar aquí? Primero vamos a desconfiar de este MOSFET porque nos está dando continuidad. Y segundo, también nos toca desconfiar del IC charger, que de pronto entró en corto y está enviando ese mismo voltaje al gate. ¿Por qué? Porque el problema en el controlador de carga o IC charger es que tiene que enviarle acá un voltaje superior a este gate. Entonces vamos a retirar este componente, lo reemplazamos y miramos qué comportamiento hace al cambiar este componente. Vamos a retirarlo. Amigos, los que no se han suscrito a este canal, los invito a suscribirse. Es gratis y es de gran motivación para seguir subiendo contenido a este canal y llegando y apoyando a ciertos colegas con este gran trabajo. Entonces, amigos, ahora sí vamos a proceder a retirar
este MOSFET y lo reemplazamos. Por acá tengo unos MOSFET, el cual nos servirá para sacar el reemplazo aquí ya lo hemos encontrado. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a instalarlo y miramos qué comportamiento provoca el cambio de este MOSFET. Si queremos comprobar el daño de este MOSFET, vamos a hacer lo siguiente: vamos a medirlo en continuidad, vamos a medirlo afuera. Esto lo hacemos para confirmar que si este componente está verdaderamente dañado. Bueno amigos, ahí como pueden ver nos da continuidad, lo cual quiere decir que este componente fue afectado por la sobretensión que ingresó por ese sector. Entonces vamos a soldar el otro MOSFET. También vamos a verificar también este MOSFET que esté bueno. Vamos a colocarlo en diodos y medimos el MOSFET que lleva el diodo que lleva internamente. Por aquí no nos da nada, ningún dato, y por este quiere decir que sí nos debe dar un dato en caída de tensión. Bueno amigos, ahí nos está dando el dato de caída de tensión, lo cual significa que está trabajando bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente: vamos a instalarlo aquí. Lo soldamos y miramos qué pasa después de colocarle este MOSFET. Listo amigos, ahí ya el componente se soldó.
Vamos a limpiarlo. Y procedemos a medir en frío, luego lo alimentamos. Recuerden que aquí nos daba continuidad con el otro MOSFET. En este momento no nos está dando continuidad y también debe marcarnos en diodos. Ahí nos está dando el dato en diodos, el cual significa que el MOSFET fue instalado. Bueno, entonces como ya nos dio ese dato, quiere decir que el MOSFET está bien soldado. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a proceder ya a alimentarlo. Y recuerden que en el source y en el drain nos daba un mismo voltaje. En este momento, al conectarlo, tiene que marcarnos un dato superior o un voltaje superior en este pin. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a alimentarlo y miramos con el multímetro a ver qué dato nos bota. Primero miramos en el gate y miramos que ya cambió el valor. Tenemos un dato de 25 voltios y acá nos indican 20 voltios que entran del cargador. Entonces quiere decir que esta falla fue solucionada solamente con cambiar este MOSFET. Aquí tenemos los 19 voltios, los 20 voltios en la resistencia de sensado. Entonces quiere decir que probablemente la batería ya debe cargar. Ahora verifiquemos en el conector de la batería si tenemos un voltaje o está ausente. Aquí está el conector de la batería. Entonces vamos a medir ahí ciertos voltajes. Aquí no tenemos o tenemos un voltaje muy bajo, el cual posiblemente el voltaje acá sube cuando la batería esté conectada. Miramos estos otros pines, aquí tenemos unos voltajes. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la siguiente prueba, lo cual significa que debemos conectar la batería y revisar qué voltaje se activa en esta resistencia de sensado. Recuerden que está en 230 milivoltios, entonces al conectar la batería debe de aumentar. Entonces vamos a conectar la batería.
Conectemos la batería primero. Y miramos qué voltaje nos bota allá en el multímetro. Aquí tenemos 720, se acordarán de ese dato. Y si conectamos el cargador, debe de subir ese voltaje. Recuerden que está en 720. Ahora conectemos el cargador y la batería debe empezar a recibir carga. Ahí ya conectamos el cargador. Ahora vamos a medir aquí en esta resistencia de sensado. En esta resistencia vamos a medir y el voltaje debe subir. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ya está conectado el cargador y está conectado la batería, vamos a medir y en el multímetro debe empezar también a subir el número de carga. Ahí está en 750, esperamos un momentico. Está en 760. Y como pueden ver, ya cambió un número más. Quiere decir que la batería está recibiendo carga. Esperemos otro momento. Y la batería empezó a subir otro número más. Ahí subió otro número más, lo cual significa que este cambio de este MOSFET fue la solución para que este equipo volviera a cargar. Ahí empezó a subir. Entonces, amigos, como pueden ver, con un buen seguimiento de líneas, un buen diagnóstico, este equipo ya encendió y también va a cargar. Entonces, amigos, espera un momentico. Mientras que lo armamos un poco, lo encendemos y le hacemos la prueba final. Vamos a conectar nomás los periféricos principales y procedemos a encenderlo. Y revisamos que en el icono de la batería aparezca la detección del cargador. Entonces vamos a conectar la pantalla. Coloquemos el disco duro. Les recuerdo, amigos, que este equipo llegó sin encender y también sin cargar. Entonces, amigos, como pueden ver, ya le hemos dado una solución. Gracias a nuestro conocimiento. Bueno, ahora sí procedemos a conectar la batería.
y vamos a proceder a encender el equipo. Ahí está encendiendo. Ahora lo que vamos a comprobar es que cuando conectemos el cargador aparezca en el icono de la batería. Y eso sería todo. Como pudieron ver, un pequeño MOSFET en daño fue el que provocaba esta falla. Bueno amigos, entonces ahí como pueden ver la batería está súper bajita. Y como pueden ver, ve el icono de la batería. Ahora vamos a conectar el cargador y miramos que cambiará de comportamiento. Bueno, como pueden ver amigos, ahí ya la batería empezó a cargar. Bueno amigos, entonces los invito a suscribirse a este canal, a compartir nuestro contenido. Les recuerdo que en estos días tendremos un curso de reparación básica de celulares y microelectrónica. Entonces amigos, será hasta una próxima.